Doctora, buenas noches. ¿Me logra escuchar? ¿Me confirma, por favor? Hola, muy buenas noches. Sí, te logro escuchar muy bien. Ya iniciamos entonces. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda María, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privada CIA. Sí, agradecidos por su participación en el curso de manejo avanzado de heridas en perros y gatos que estará a cargo de la doctora Ángela Parra. Asimismo, por el buen desempeño de la doctora, se les recomienda por favor mantener la cámara y micrófonos apagados. Y para las dudas y consultas, la doctora las estará absolviendo al final de esta ponencia. Del mismo modo, si desean adquirir la clase grabada más el material de estudio más la certificación, estaré dejando mi número en el chat del Zoom. Buenas noches, doctora Ángela Parra. Le doy pase a su ponencia. Buenas noches. Espero se encuentren muy bien. Ya les comparto la pantalla para poder iniciar la ponencia. Bueno, entonces muy buenas noches para todos. Entonces, como lo dijo mi compañera, la clase de hoy es sobre manejo avanzado, sobre heridas en pequeñas especies, más que todo en caninos y felinos. Antes de iniciar, por favor, recomendarle la parte de los audios en conjunto con las cámaras para poder tener mejor, pues, una charla más amena y pues de mayor a gusto. Entonces, bueno, para iniciar, pues, referente, pues, esta clase de heridas avanzadas, quiero que entiendan un poquito sobre la parte anatómica y lo que conlleva, pues, la parte del pelo y la piel en cada uno de nuestros pacientes, tanto la parte de caninos y felinos. La piel es el órgano más grande del cuerpo y su función es una barrera circulante. Específicamente tiene estructuras de almacenamiento, específicamente almacenan agua, grasa, vitaminas, proteínas y carbohidratos. Glándulas sebáceas contienen una actividad antimicrobiana. Por otro lado, su función también casi principal va a ser la termorregulación y la excreción de la misma. Porfa, como lo recalqué al principio de la clase, mi compañera también, los audios y las cámaras para poder tener mejor una ponencia. Si no, pues esas personas me toca sacarlas de la charla, por favor. Ok, entonces, como les venía comentando, estas son las funciones específicamente, pues, Doctora, su audio está apagado. Doctora, su audio se encuentra apagado. ahora sí, ¿me escuchan y me ven bien? Ahora sí, doctora. Ok, ok. Bueno, entonces voy a volver a iniciar. De pronto, pues no me escucharon la parte principal, ¿sí? Entonces, como les venía comentando, esta sería el órgano más grande del cuerpo, tanto de caninos y felinos. Su función principal, pues, es una barrera circulante, específicamente estructuras queratinizadas que almacenan específicamente agua, grasa, vitaminas, proteínas y carbohidratos. Aparte, pues glándulas sebáceas poseen una actividad antimicrobiana y su principal, yo diría que
función va a ser la termorregulación en conjunto con la excreción. Entonces, esta piel y este pelo poseen tres capas de forma correcta. Entonces, una es la epidermis, dermis e hipodermis. Entonces, cada una de las tres capas pues tiene una función principal, como se evidencia esta imagen. Entonces, la primera capa, como les estaba comentando, es la parte de la epidermis. Entonces, la epidermis eh, posee la parte de queratina y melanocitos que le va a dar, pues, uno, el color del pelo y la piel, en algunos una tonalidad un poco más blanca, otra más oscura, pero dependiente específicamente de la melanina que posee esta primera capa, que es la epidermis. La segunda capa va a ser la dermis, que contiene colágeno, elastina e histocitos. Entonces, esta dermis, aparte, pues me ayuda un poco con las glándulas sebáceas a nutrir en conjunto con la hipodermis, que se va a encargar de sostener en conjunto con las ramificaciones que conlleva. Por ende, pues la parte grasa, colágeno y por otro lado, pues la parte nerviosa y muscular que posee cada una de las microvellosidades, que por ende eh, ellos poseen una fase, que son tres, que normalmente se puede ver de forma correcta cuando hacemos de pronto un, vamos a evaluar de pronto la parte de la piel y por ende hacemos un tricograma en el cual pues vamos a ver reflejado en qué fase se encuentra el pelo. Entonces, cuando el pelo hasta ahora está creciendo, en la parte de la hipodermis que se encarga pues de sostener y nutrir, conjunto pues con la grasa y el colágeno, en la fase de anagen, que hasta ahora está en proceso de crecimiento. La segunda fase es la catagen, que se encarga por ende de la activación y la eliminación pues de esta parte de de los cabellos que están creciendo. Y por último, el felogen, que ya va a ser pues como tal, que cumple su ciclo estable. Por ende, el paciente pues cumple con la caída del pelo simultáneamente porque de pronto hay regeneración de la parte de queratina, de grasa y colágeno en la parte del pelo del paciente. Entonces, es importante tener en cuenta en primera instancia, pues, esta parte de las funciones en conjunto, pues, con cada una de las fases y procesos que lleva la parte de la producción del pelo y por ende su respectiva composición. Entonces, ya teniendo un poco en claro la parte como tal de la piel, nosotros podemos llegar a presentar pues este tipo de alteraciones, ¿sí? Entonces, llegado el caso puede ser por politraumatismos, por alteraciones de pronto por un mal cuidado de los propietarios, por pacientes inquietos o por ende pues pacientes que de pronto causen este tipo de pronto de fracturas como se ve en la imagen, que hay alteración a nivel del hueso. Entonces, ¿qué pasa? Como pueden darse cuenta, hay varios tipos pues, de heridas. Si pueden ver en la primera imagen A, es un paciente que fue mordido por otro canino. Entonces, es una herida que está abierta y por ende pues, es producida por un politraumatismo. En la imagen B, una paciente también por otro politraumatismo que es impactada sufre evisceración, en el cual lo que nos indica, como se evidencia en la imagen, que toda la parte de sus vísceras está expuesta a bacterias gram positivas y negativas de la parte del exterior. Otro simplemente pues que este tipo de heridas es impacto en el cual pues produce una fractura del miembro, en este caso es una fractura media del hueso tibial. Entonces, las dos primeras imágenes, si se pueden dar cuenta, son heridas abiertas. Cuando son politraumatismos, en algunas ocasiones, el paciente no tiene ninguna herida expuesta o de parte interna, pero que se evidencia que el paciente de pronto tenga inflamación muscular, que el paciente de pronto no apoye el miembro o, no, o de pronto a la palpación pues genere mucho dolor. Entonces, esto se puede tratar, llegado el caso, como una herida por traumatismo, pero de forma cerrada, que puede tener pues solución dependiendo pues de la patología que ingrese el paciente a la parte de la consulta. Entonces, en la parte o el durante la parte de la consulta, ¿qué debemos tener en cuenta en principio? ¿Sí? Entonces, los pacientes que más que todo que llegan con esta parte politraumatismos por algún tipo de herida,
no solamente pues debemos centrarnos en la parte quirúrgica de la herida del paciente, sino por la parte que el paciente no me genere una hipovolemia, una hipotensión o un shock séptico o algo a nivel sistémico, porque es importante en la consulta no solo lo que se ve de forma visual, sino lo que vamos a instaurarle en tratamiento físico. Entonces, allí es donde vamos a evaluar todos los sistemas, sistema digestivo, sistema ocular óptico, sistema cardiovascular, sistema geniturinario, respiratorio, nervioso, ¿sí? Todos los sistemas. Entonces, cuando hay un paciente con este tipo de alteraciones, aparte pues de las heridas, hay que estabilizar el paciente. Entonces, normalmente cuando el paciente sufre este tipo de traumatismos que anteriormente les mostré, aparte pues de tener sus heridas abiertas, el paciente puede generar pues un hemotoras a nivel como tal cardíaco o hacia la parte como tal respiratoria. Entonces, en la cavidad torácica, el paciente se evidencia de pronto con llenado en la parte como tal pulmonar. Entonces, hay que corregir, por ende, pues la primera alteración que va a ser pues por una toracocentesis, que va a ser pues disminución de la parte del líquido que hay a nivel interno. Y que pues esto me esté causando ¿qué? Que el paciente en cierta medida tenga una distensión abdominal y que por esta distensión el paciente por dolor me genere una respiración costoabdominal. Entonces allí pues hay que corregir la parte de la hipovolemia, la hipotensión, cuando hay de pronto tipos de sangrados. Entonces para el manejo del dolor es importante, ¿sí? No solo la herida, sino el momento, las heridas secundarias perdón, los efectos secundarios que puede traer el paciente. Entonces, de pronto, para manejo de dolor en este tipo de heridas o aparte por las alteraciones adversas que tenga el paciente en el momento, se deben instaurar hemostáticos, que más que todo pues son para controlar la parte de hemorragia si está muy activa en esa herida. O sea, hay vasos activos que por ende no instauren el factor de coagulación correcto. Entonces podemos implementar el quercetol y el ácido tranexámico, que son hemostáticos, que me ayudan pues para la parte de hemorragias en cualquier sitio. El quercetol lo podemos implementar 1 ml cada 10 kilos y el ácido tranexámico de igual manera. Por otro lado, pues el AINES normalmente se utiliza pues para cualquier dolor, ya que actúa pues en la COX-1 y la COX-2. Podemos implementar el meloxicam, ketoprofeno y carprofeno. El carprofeno yo no lo manejo en felinos porque normalmente pueden causar intoxicación a nivel hepático. Entonces, por ende, pues no lo manejo. El meloxicam es A01 y el ketoprofeno A02. Los opioides son puros, los cuales pues me ayudan con dolores ya más crónicos como el de la fractura. Entonces se pueden implementar dosis de fentanilo, morfina e hidromorfona. La dosis del fentanilo 0.04, eh, la parte de, ah, perdón, el fentanilo son dosis de 0.04, la parte de la morfina se maneja 0.4 y la hidromorfona 0.03. Las benzodiazepinas son más que todo para controlar el paciente cuando hay convulsiones o dolores o el paciente se torna pues muy agresivo. Entonces, la dosis del midazolam se puede implementar a 0,1 y el diazepam hasta 0,2 de forma endovenosa. Entonces, si ustedes administran y controlan, pues por ende, en primera instancia, este tipo de heridas, siempre pues antes de irnos por lo físico, se debe ingresar el paciente por dolor crónico. Entonces, ustedes tratan este tipo de dolor crónico a estos pacientes, el paciente por ende pues va a responder de forma correcta al tratamiento que pues le vayamos a implementar, siempre incluya pues la parte eh, de sostén cardiovascular y por ende pues la parte como tal del dolor, ¿sí? Que es lo importante en este tipo de casos. Normalmente, ¿qué tipos de heridas podemos llegar a encontrarnos, ya sea en consulta o pues como tal por urgencias? Bueno, entonces podemos tener una herida limpia, la cual pues es creada quirúrgicamente bajo condiciones antisépticas.
Entonces me refiero pues de pronto a los pacientes que ingresan a una cirugía. Normalmente pues las cirugías son lo más antiséptico posible, los cuales pues incluyen una tricotomía amplia y suficiente del área a incidir, ya sea pues una parte de ovaristerectomía, orquiectomía, una laparotomía exploratoria abdominal, entre otros, que normalmente pues estas heridas salen pues casi limpias por el material que se instauró más alrededor, ya que pues esta área se logró desinfectar de forma correcta y el paciente pues puede continuar con su vida. Cuando el paciente presenta heridas contaminadas pero anteriormente están limpias, entonces me refiero después de procedimientos quirúrgicos, si la parte del propietario pues no le suministró la parte de un cono, un collar isabelino o una dona, ya que pues como les digo, hoy en día hay varios implementos para que los pacientes se cuiden los puntos y para mayor comodidad. Entonces, esta herida pues genera contaminación, ya que el paciente pues en la carga bucal bacteriana hay gran cantidad de bacterias en mayor número. Entonces, aparte, pues en conjunto con la parte de su lengua, si esto pues todo el tiempo está lamiendo la herida, va a causar irritación, prurito en conjunto con infecciones. Entonces, normalmente pues ocurre después de procedimientos quirúrgicos que de pronto el paciente sea bastante quieto o que simplemente en casa pues no le suministren el cuidado completo para después de realizarle este tipo de procedimientos quirúrgicos en general. Entonces, cuando hablamos de heridas contaminadas, más que todo, pues es el alto grado de contaminación y posibles materiales de desecho, también de cuerpos extraños, que lleva más de 6 horas. Entonces, normalmente cuando son este tipo de heridas, como se evidencia aquí, en la cual pues se va a evidenciar toda la parte muscular de cualquier posición o porción que el paciente pues ingrese a consulta, entonces, este manejo de heridas normalmente lo uso, manejo de herida abierta, ¿sí? Normalmente cuando se cierra por de pronto vendajes o por otro lado de pronto por gasas, por algodón o que el propietario eh, plenamente no se haya tomado pues la dedicación de suministrar eh, el vendaje y tampoco de renovarlo o cambiarlo. Entonces, este tipo de heridas hacen como una balanza, ¿sí? Puede ser que tenga efectividad o no. Entonces, cuando la herida está totalmente cerrada o sellada, el paciente pues no va a tener la necesidad de todo el tiempo estar lamiéndose o afectándose como tal. Pero entonces en los vendajes, si se dejan por más de 4 días, me van a colonizar bacterias gram positivas y negativas en el área porque está totalmente cerrada. La herida no deja respirar y por ende no va a controlar y ni llegar en la cascada de coagulación para que me pueda formar la parte como tal de alrededor de la piel de este, ¿sí? Entonces, por otro lado, cuando son heridas sucias, que esta imagen ya se las había mostrado, que son pacientes pues que ingresan con politraumatismo o de pronto pacientes que son geriátricas y que sufren algún tipo de traumatismo. Y por otro, las pacientes, no solamente pues por algo traumático, ¿no? Sino llegado el caso después de que las pacientes salgan de quirófano, le recalcamos mucho a los propietarios que es indispensable pues la parte eh, de quietud y que inicien con toda la fórmula médica en general. Para entonces que la paciente salta, que la paciente corre, que la paciente sale al techo, que la paciente pues no estuvo cono en ningún momento, ni dona, ni paja, y por ende pues tuvo la posibilidad de uno requitarse todos los puntos internos y vísceras generen salida. Entonces allí podemos observar cómo las vísceras normalmente están acostumbradas a un pH sistémico y por ende este pH sistémico pues me ayuda a generar pues un balance normal en la parte del organismo. Pero si la paciente no tiene un buen cuidado, pues la parte visceral puede salir. Entonces, al momento de salir, más que todo es que las vísceras se secan, ¿sí? Entonces, cuando las vísceras se secan por el ambiente, porque normalmente digestivamente ellas están lubricadas con un tránsito correcto y con una capa eliminatoria del exterior por bacterias. Entonces,
las pacientes pueden durar mucho tiempo con estas evisceraciones y por ende, pues la colonización a nivel sistémica pues empeora. ¿Por qué? El paciente al tener sus vísceras secas disminuye el peristaltismo o la motilidad y por ende me va a generar pues una hipotensión, porque lo que quiere decir es que ese órgano está frío y me puede generar pues daños secundarios a nosotros de pronto lo que estemos acostumbrados a nivel sistémico. Entonces allí pues sería un mal pronóstico para estos pacientes. Por otro lado, hay otro tipo de heridas. Ujú. En el cual pues de pronto pueden ser laceraciones, entonces de pronto necrosis tisular mínima o bordes de herida que se limitan fácilmente sin grosor. Normalmente pues este tipo de heridas son de pronto por estrés, que el paciente se genera pues autodolor el mismo o se genera pues de pronto alteraciones sistémicas por estrés, por no salir o por regaños o traumatismos anteriores. Pero son heridas que de pronto son causales por ellos mismos o que de pronto un agente tercero puede ocasionarme este tipo de alteración que no son tan graves. ¿Qué quiere decir? Que la herida esté pequeña, que tenga este color rojo o rosado y que el paciente apoye sus miembros y que no tenga alteraciones, ¿sí? Que eso lo que les digo y les recalco es durante la consulta, pues realizar todos los esquemas de los sistemas para ir evaluando y descartando. Tenemos otro tipo de heridas que es la parte de la avulsión. Entonces, la avulsión normalmente es un daño tisular severo que implica el desplazamiento del tejido de su lugar de origen. Entonces, acá les tengo pues esta imagen. Normalmente esto sucede mucho cuando pues los pacientes salen de casa o por ende que los propietarios los sacan sin collar o sin correa y pues genera este tipo de traumatismo. Entonces, ¿qué pasa? Por el impacto que generó pues el paciente, que más que todo pues es a nivel de la mitad de la parte torácica y de la parte abdominal, genera que pues la barrera como tal diafragmática se desgarre y por ende las vísceras ingresen a la parte pulmonar. Entonces allí hay un desplazamiento de tejidos y de órganos de forma incorrecta que hace que el paciente pues tenga una respiración más constante, más rápida, el paciente de pronto no responda y no haya captación de oxígeno, porque ahí está ingresando en la parte, o sea, se están combinando ambos órganos, generándome pues infecciones o no, ya que el campo pulmonar pues es totalmente limpio e estéril a comparación de pronto de órganos, más que todo pues del colon que produce pues este tipo de material, materia fecal o fecaloides como tal. Por otro lado, tenemos el manejo de heridas como el desgarro. Entonces, como les comentaba anteriormente, por em, alteraciones por accidentes de tránsito que suele generar pues un daño profundo a severo, como este tipo de alteraciones radiográficas a nivel pues de la tibia que generalmente pues es una o se evidencia una ruptura o una fractura completa con minuta cerrada, porque allí pues el paciente no hay o no se visualiza en la parte de radiografía que comprometa con la parte exterior del paciente. Por otro lado, también tenemos este tipo de mordiscos o punciones. Entonces, normalmente es por mordiscos cuando los pacientes salen a pelear a los techos o a la calle o de pronto el felino no está esterilizado y por ende, pues allí pasa una felina que de pronto está en celo o en gestación que produce pues altas cargas hormonales y me puede llegar a afectar este paciente. Entonces, ¿qué pasa? Al momento de ellos generar pues este tipo de mordeduras, ustedes saben que la parte bucal pues tiene gran cantidad de sarro, bacterias, caries, entre otras cosas. Entonces, los colmillos que normalmente pues muerden a otro paciente en cualquier parte del organismo, se convierten en una colonización de bacterias en la parte de las heridas o de la piel. Entonces, esto puede ser que si no se atiende a tiempo, el paciente puede generar un absceso por el simple hecho de que el paciente con la carga bucal bastante alta
colonicen o migren estas bacterias a nivel sistémico, generándome este tipo de abscesos que se generan por abscesos, por mordeduras o heridas. Entonces ahí pues sí habría que ingresarlo a sedar el paciente para ponerle al menos un dren para que todo ese campo muerto que se llenó de pus salgan de forma correcta por el dren de forma constante hasta que cicatrice de forma correcta la piel. Por otro lado, por heridas penetrantes que ya serían ocasionadas por los seres humanos, ¿sí? Que pueden ser cuchillos, patadas, palos, etcétera, que le causen un daño a nuestra mascota o que ingrese con este mismo. Y necrosis por presión llegaba al caso cuando los propietarios no siguen el protocolo de la fórmula médica, las heridas tienden a necrosarse o a formar costra. Entonces yo siempre les envío a los propietarios que por favor realicen el retiro completo de la costra para que haya nueva regeneración de piel y de todas las capas, como les había comentado, epidermis, dermis e hipodermis, que me generen pues la regeneración y la cicatrización correcta de las heridas. Entonces, si no el paciente se lame mucho la herida, si no le quitan las costras, si no le hacen una buena antisepsia, se puede necrosar el tejido de la piel, causándole casi de forma reversible o la parte vascular se ve afectada en el momento por la misma alteración de la herida. Bueno, entonces, llegado el caso, según con la clasificación anterior, es importante que cualquier herida que nos ingrese, importante pues agregar la parte de los hemostáticos, la parte de los AINES, los opioides o las benzodiazepinas que va para hacer el manejo del dolor, ¿sí? Eh, Dependiendo del grado de infección que tenga el paciente, se debe implementar pues al menos un antibiótico de elección que mínimo sea por 8 días para que el paciente esto no genere una resistencia bacteriana. Entonces, normalmente cuando las heridas están contaminadas, sucias, me refiero de pronto a las vísceras o anterior la imagen de la parte de la falange que está completamente llena de costras, entonces lo que se le debería hacer pues es hacer una buena tricotomía amplia y suficiente en la zona donde se encuentra la herida y por ende aplicar una buena o embrocar, que también se denomina así, o una buena limpieza de la parte donde se encuentra alterada. Entonces, se puede recomendar estos dos medicamentos que son para la parte de la antisepsia del paciente. Se puede utilizar la povidona ayudada. Recuerden que los felinos son tóxicos, le genera hiperquelificación de la piel, se torna grande y de elefante porque pues ellos son muy sensibles. En los caninos sí se puede implementar. La parte del otro es la clorexidina. La clorexidina es otro ungüento cicatrizante, me ayuda con la parte de eliminación de todo tipo de bacterias y no es agresivo como el alcohol, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero? Si un paciente llega con una herida abierta, ya sea de pronto esta que se evidencia acá, que se logra casi hasta ver la parte de los tendones o que por ende en algunas ocasiones está expuesto los huesos. Entonces, si yo al paciente le aplico alcohol, eh, yo digo que médicamente y humanamente eso arde de una forma impresionante, al igual que nosotros nos raspamos, nos pegamos, nos sale sangre, lo primero pues es echarnos alcohol, eso va a arder de una forma impresionante. Entonces, como les dije anteriormente, siempre controlar la parte del dolor, pero luego se debe realizar pues una tricotomía amplia y suficiente de la zona y realizar una buena antisepsia. Pueden ser con estos dos productos, excepto el felino por el yodo, pero la parte de la clorexidina sí se puede implementar en caninos y felinos. Entonces, lo ideal, pues ustedes pueden implementar de pronto en primera instancia la povidona yodada, entonces enjuagan o por así decirlo, hacen una buena antisepsia con bastante, puede ser con solución salina, lactato, cloruro o agua previamente estéril o agua tibia, ¿sí? Después de esto le pueden agregar la clorexina. Entonces ahí van a eliminar la gran cantidad de bacterias externas que están expuesto el paciente. Luego de esto, normalmente la aplicación de plaquetas, gelatina sin sabor se pueden implementar.
que ya más adelante les hablo un poco respecto a esta técnica que me gusta mucho para manejo de heridas abiertas, que pues es lo que vengo a explicarles también el día de hoy. En conjunto, si el paciente pues requiere o amerita vendaje. Entonces, como les decía, los vendajes pueden ser de pronto un arma de doble filo. Si ustedes dejan el vendaje con herida abierta, esa herida puede causar necrosis, ya sea de piel, músculo o tejido. Entonces, no es recomendable si ustedes no lo van a estar en constante cambio, por lo menos cada 24 horas o máximo cada 2 días, para que las bacterias no colonicen y por ende no vayan a afectar el paciente. Si no, simplemente lo pueden manejar como herida abierta con gelatina sin sabor y plaquetas, que más adelante pues les explico sobre esto. Entonces, respecto a los vendajes, si el paciente pues no tiene herida abierta, llegaba el caso pues de que de pronto por recursos económicos, pacientes que tengan este tipo de fracturas que anteriormente los mencioné y no tengan de pronto pues para hacerle una amputación o ponerle unos clavos, unos pines intramedulares, entre otros, o simplemente de pronto tienen una herida la parte de sus miembros anteriores y posteriores que se puedan vendar, pero necesita la inmovilización del miembro para correcta cicatrización. O simplemente una fisura sin llegar al caso que cause una fractura. Entonces se evita la fisura para que se vuelva una fractura con los vendajes. Normalmente, ¿cómo se puede, qué implementos debemos o qué materiales, perdón, debemos incluir en la parte de los vendajes? Entonces tenemos el algodón laminar, que es este. Normalmente pues es diferente al algodón de pronto que viene en torundas, que se utiliza pues mucho en clínica, sino este viene un rollo grande de algodón que trae una capa gruesa en cada uno para poder implementar. Yo ahorita les enseño un video de cómo se realiza un vendaje para que lo tengan en cuenta y un poco la idea. Por otro lado están estos cobanes. El cobán ahorita pues en veterinaria ha avanzado mucho. Antes pues se utilizaban los cobanes de uso humano. Ahorita llegaron unos de veterinaria que el momento del paciente los vaya de pronto a lamer, le sepa de pronto ácido o cítrico. Entonces evitando que el paciente pues pueda de pronto molestar el vendaje o generar lamido del vendaje, ¿sí? Entonces en veterinaria ahorita ya hay unos que como tal, pues incluyen como un cierto de tipo como de olor y sabor, que de pronto a ellos es repulsivo y por ende hace que de pronto no se moleste en el miembro. Por otro lado tenemos las gasas. Las gasas estériles de uso humano son muy pequeñas. Hay otras que vienen los rollos de grasa grande. Esas son las gasas que podemos implementar, que son enmalladas. Por otro lado tenemos el espadadrapo y por último la férula de aluminio, que normalmente se implementa mucho pues para hacer los Robert Jones. De igual manera, eh, este tipo de vendaje, se utilizan varios vendajes en veterinaria, tanto para caninos y felinos. Normalmente se utiliza mucho pues la parte de los Robert Jones acolchado o Robert Jones, o también el Robert Jones con férula, que es la que anteriormente les enseñé. Por otro lado, tenemos este vendaje de espica, que normalmente me va a cubrir gran parte del tórax en conjunto con la parte del miembro anterior o derecho o izquierdo, ¿sí? O por otro lado, tenemos este vendaje, que es de estrabillo o de carpo flexionado, ¿sí? Como se evidencia allí. Entonces, este es para correcta inmovilización y que el paciente en vez de apoyar este miembro, apoye son los tres y por ende este esté totalmente elevado y totalmente inmóvil. Es importante que si de pronto llegado el caso, por los cobanes no los suministran, siempre agregar un cono isabelino como se evidencia en la imagen, con el fin de que el paciente pues no destruya el vendaje, no se lama la herida o otras alteraciones. También ahorita existen unas donas que son un poco también más cómodas para los pacientes y para la correcta movilización. Entonces, les voy a mostrar un video corto de cómo se realizan pues este tipo de vendajes para que ustedes pues me entiendan un poco referente pues a lo que les estoy comentando de la parte de vendajes. Entonces, acá este vendaje se lo hicimos a un felino que se cayó de un tercer piso y por ende pues tenía una pequeña fisura y una herida abierta muy chiquita.
Entonces, este pacientico se le instauró primera instancia la parte del vendaje, ¿sí? Para generar inmovilidad y que el paciente, más que todo en felinos, para que haya mejor estabilización del miembro, ¿sí? Entonces, como pueden ver acá en la imagen, se instauran dos espadrapos pegados en la parte lateral y otro en la parte medial. En seguida instancia, teniendo la longitud del espadadrapo, vamos a empezar a poner el algodón laminar, que es este. Entonces, se empieza a enrollar muy bien, o también se llama Robert Jones acolchado, pero este Robert Jones contiene una férula. Entonces, si se pueden dar cuenta, esta férula de aluminio eh, es de se deja moldear, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esta férula? Esta férula me hace que el paciente, no solo el vendaje pues esté acolchado, sino que haya una inmovilización correcta del mismo. Entonces, esta férula, esto debemos proteger siempre la parte como tal de los falanges, ¿sí? Nosotros nunca podemos vendar los falanges ni con el Robert Jones, ni con la parte del Robert Jones con férula, el vendaje de espica o el vendaje del cabestrillo, porque allí puede generar una necrosis del miembro y puede llegar a amputación. Entonces, por eso es importante que la parte de las falanges esté libre. Entonces, para eso es el espadadrapo. Una vez unido, se va a despegar, como se evidencia en la imagen. Entonces, allí la parte de la parte de los, de las falanges queda, o sea, queda expuesta. Pero entonces el paciente no apoya en las falanges, sino apoya en la férula, como se ve en la imagen. Entonces ahí vuelven y se unen la parte de los espadrapos para tomar una medida y mejor fijación. Después de que se ponga la parte de la férula, se va a hacer una sujeción de la misma en la parte inferior y superior. Entonces ahora vamos con la parte del cobán. Como les digo, aquí no se aquí vuelve y se abre la parte de los espadrapos. eh, quedando libre pues la parte de las palanques, ¿sí? Que estas no van, pero el paciente va a apoyar es con la férula. Entonces vamos a empezar con la parte del vendaje ahora con el cobán. ¿Cuál es la correcta, de pronto, fijación de este? Entonces, como se evidencian en la imagen, antes de ustedes realizar pues la sujeción, deben estirar primero, como se ve aquí. Entonces pongan mucha atención. Se sostiene el cubán y se abre. ¿Sí ven? De esa abertura se va a pasar el vendaje de la parte inferior sin hacer presión. Si un vendaje, aparte, si ustedes no dejan expuesto pues la parte de las falanges, y aparte con el cobán, que él tiene una flexibilidad y aparte pues me ayuda al sostén de forma correcta, puedo generar una necrosis. Entonces se venda de esta medida. Entonces se tiene el cobán y se realiza el vendaje, ¿sí? Una vez terminado el vendaje, lo pueden asegurar de nuevo con los espadadrapos para tener mejor fijación. Entonces, esa sería de pronto una idea para que normalmente ustedes utilicen. Ese vendaje de Robert Jones es el mismo acolchado, pero este fue con férula, que normalmente pues me gusta utilizarlo mucho. Se puede utilizar de pronto, pero no heridas, se puede utilizar en heridas abiertas, pero no del todo porque, como les digo, si hacen el vendaje muy apretado, pueden generar necrosis. O si no hacen una correcta limpieza de la herida, pues me puede afectar de pronto el paciente a largo plazo, generándome lo mismo y que conlleve a una amputación. Entonces, volviendo entonces un poco a la charla, acá les tengo unos casos clínicos que he atendido en clínica, y acá es donde les vengo a explicar un poco sobre las plaquetas, que es lo que pues mejor me ha instaurado pues en estos pacientes. Entonces, esta fue una gatica que se le realizó pues la esterilización, y al cuarto día la paciente ingresa de nuevo a nosotros, llegando pues de esta manera. Como pueden ver,
tiene pues las vísceras expuestas. Normalmente pues nosotros las felinas le realizamos la ovariesterectomía de forma lateral, pero aún así pues la paciente pues no le cuidaron pues el posoperatorio, ni la paciente de pronto tenía ni un collar, ni una faja, entonces pues este es el resultado pues de un mal manejo de la parte posoperatoria en casa. Entonces, ¿qué pasó? Esta gordita ingresó de nuevo con nosotros a quirófano, en el cual, como estas vísceras estaban expuestas, entonces siempre nosotros realizamos un lavado con metronidazol. Entonces, este metronidazol lo pongo de pronto en 60 ml de metronidazol más 20 ml de cloruro, lo revuelvo y se lo aplicamos directamente a las vísceras para tener una correcta pues eliminación de pronto de tierra, de polvo y de algunas bacterias. Eh, por ende, pues después de esto, instaurándome pues o asegurándonos de que no tenga ninguna herida, ningún vaso o hemorragia interna, se vuelve pues a suturar de forma correcta a la paciente y se le instaura una terapia alta para la parte del manejo de antibiótico para minimizar la parte de bacterias eh, gram positivas y negativas. Entonces, en este caso tenemos el metronidazol, lo manejé a dosis de 20 miligramos en conjunto con la clindamicina a dosis de 11 miligramos. Ambos antibióticos se pueden mezclar siempre y cuando tengan una hora de diferencia para no generarme pues algunos, ¿sí? Otros de pronto con media horita de interacción para que no pues me genere de pronto alguna reacción de la paciente. Para el dolor se implementó tramadol, un opioide a dosis de 3, meloxicam, un AINES a dosis de 0,1, el fluimucil, más que todo por radicales libres, ya que los vísceras estaban expuestas, pudo también ocasionar pues este tipo de radicales que son altamente tóxicos en ellos, en dosis de 30 miligramos por kilo, y omeprazol, un protector gástrico a dosis de 0,7 miligramos. Ahora este caso, eh, este gordito les presento a Popeye. Este gatico es un felino de 1 año que fue atacado por un pitbull hace 3 días. Entonces el paciente sale al techo y sus heridas están abiertas y se encontró pues el día de hoy. eh, bueno, entonces el paciente en primera instancia ingresó porque lo había atacado un pitbull. Entonces, como el paciente sufrió un traumatismo, más que todo en felinos, aparte pues de lo que se visualiza, nuestras mejores ayudas diagnósticas son la parte de la ecografía y radiografía, ¿sí? Para ver si el paciente pues presentó alguna alteración a nivel sistémica, ¿cierto? Y aparte eh, a nivel sistémica, si hay de pronto líquido libre, si hay de pronto otra fisura a nivel torácica o abdominal, y aparte por la ecografía para saber cómo están sus órganos. Este gordito, pues gracias a Dios no tenía alguna alteración interna, solamente lo que se veía físicamente, que eran este tipo de heridas que el paciente, el pitbull por ende, en la parte medial del miembro posterior derecho le causó pues esta alteración en la parte muscular, llevándose pues todo su tejido y por ende pues bastante infección. Entonces, este gatico pues una vez el paciente lo mordió, él se escapó por el techo y después de 3 días los propietarios pues lo logran encontrar y lo cual lo encontraron en un basurero. Entonces, el paciente, al ver sus heridas, estas heridas, pues estaban muy fétidas. Si ustedes pueden ver en las imágenes, normalmente pues las heridas se ve un color bonito alrededor, pero a nivel interno todo lo que ustedes ven, pues en la imagen se ve un poco amarilla, pero la verdad eso era color verde y olía putefacto, o sea, olía de una cosa impresionante. Claro, el paciente cogió una bacteria del basurero porque él se restregaba, se lamía, el de desespero pues por el dolor, el prurito, entonces hizo una colonización de bacterias impresionante alrededor de esto.
Lo mismo pues en esta herida, estarías en la parte, esta sería la parte medial o inguinal y esta sería la parte lateral, la parte externa del miembro. Tuvo dos, ¿sí? Entonces, a este paciente se le instauró este tipo de exámenes, aparte de lo que les comentaba de la historia clínica con la parte de la radiografía y la parte de la ecografía. Se le realizaron exámenes sanguíneos en los cuales en su cuadro hemático para visualizar la funcionalidad de glóbulos rojos, blancos y plaquetas, nos vemos reflejado que los glóbulos blancos, que son las primeras células de defensa, se ven bastante alteradas, presentaba una leucocitosis con neutrofilia, eso quiere decir pues que ya hay algo activo en el momento, una trombocitopenia en conjunto pues con una anemia regenerativa, porque pues aparte pues el paciente no ha consumido alimento de forma correcta por dolor e infección y por ende pues hay disminución de la parte de plaquetas. Para ingresarlo a quirófano pues nosotros instauramos unas bioquímicas sanguíneas en la cual evaluamos la parte de ALT y CREA, que por el momento pues solamente nos autorizó el propietario, pero de igual manera pues ahorita hay más máquinas que evalúan hasta 24 parámetros para evaluar la funcionalidad del hígado, riñón, páncreas y electrolitos. Pero por el momento la parte de la LT, la funcionalidad del hígado y la CREA, funcionalidad del riñón, salieron entre los rangos y los estándares normales. Pero aparte, pues se le realizó el test de virales, el cual es positivo para leucemia felina. Ya que pues aparte el paciente no tiene un historial correcto de vacunas ni desparasitación al día y aparte el paciente sale al techo. Entonces recuerden que en el techo pues hay alta contaminación viral y por ende pues se contagia. Entonces se ingresa a quirófano el paciente haciéndole recalco al paciente o al propietario, perdón, que el paciente pues es viral. Entonces cuando ustedes realizan una anestesia a un paciente viral y con unas plaquetas bajas y una anemia, el paciente puede entrar en un fallo cardiorrespiratorio porque lo vamos a inmunosuprimir más de lo que el paciente de pronto está. Entonces, conociendo de pronto este riesgo, de igual manera no se le podía hacer una sedación local, porque las plaquetas, que ya les comento un poco sobre esto, se inactivan. Porque, ¿qué hacen? El bloqueo que normalmente se puede realizar para este tipo de heridas o para de pronto suturar, es con lidocaína o hay una lidocaína con bupivacaína. Entonces se pueden combinar y pues el efecto de esta cuando es potencializada me puede durar por ahí entre 5 a 8 horas, perdón, entre 2 a 5 horas el efecto. Pero entonces, si esa parte de la piel está adormecida y yo le aplico las plaquetas, no se van a activar en la cascada de coagulación de fibrina. Entonces, no hay una efectividad. Y era lo que yo quería realizar a este paciente. Aparte, si ustedes pueden visualizar, sus heridas son bastante profundas. Entonces, por eso no, por eso necesitaba hacer reconstrucción de la parte muscular y a ver si había compromiso a nivel óseo porque si el paciente, aparte, pues para evidenciar la profundidad de la herida, y si de pronto hay también necrosis o infección del hueso, me puede generar una osteomelitis a futuro. Entonces, es importante, pues en esta ocasión, dormir de forma completa el paciente. Entonces, ya teniendo los exámenes completos y autorización del propietario conociendo los riesgos, ingresamos a este paciente a quirófano, entonces se limpia muy bien las heridas. Lo mismo, me gusta utilizar mucho la parte del metronidazol para realizar lavados, va muy bien para eliminar bastante bacterias. Para hacer pues este lavado, primero retiramos todo este tipo de tejido que normalmente ya está putefacto, que normalmente está totalmente amarillo, verde y tenía un olor bastante fétido para obtener un correcto tejido de forma correcta. Entonces, después de realizar pues estos lavados con metronidazol y cloruro, o también se puede hacer con agua estéril más metronidazol, se realiza pues la reconstrucción de los músculos, específicamente los músculos que el paciente tuvo
daño fue el músculo popliteo y el músculo gastronemio. Este se reconstituyó con un Vicryl 2.0, el cual es absorbible, y por ende, después de esto, como las heridas eran tan profundas y pude abarcar lo más mínimo o reducir espacio muerto, pero aún así, pues nosotros dejamos un dren. Entonces, ¿el dren para qué sirve? El dren se puede realizar, pues, de pronto hay algunos que ya vienen estériles, ¿sí? Entonces, son un pedazo, por así decirlo, de caucho que es estéril y se puede eh, insertar en esto. Entonces, este caucho que normalmente es estéril, ¿qué pasa? Dejo la mitad a nivel interno y la otra mitad a nivel externo, como se evidencia en la imagen. Entonces, con el fin de qué? De que de pronto toda esa exudación de toda la cantidad de bacterias que ingresó allí puedan salir por esta parte sin necesidad de acumularse y que me genere una necrosis de la piel. Entonces, el dren como tal es activo. Este dren se le colocó tanto en la parte inguinal como en la parte lateral, ¿sí? O sea, en las dos heridas que el paciente presentó. Entonces, luego de esto se cierra de forma correcta piel con el nylon. Entonces, estos fueron los medicamentos que instauré para un paciente viral y con este tipo de heridas. Entonces, después de realizar pues este tipo de heridas, utilicé en este felino el metronidazol a dosis de 20 miligramos cada 24 horas por 10 días. Endovenoso. En esta ocasión le cambié ampicilina más sulbactam por la carga bacteriana que presentaba el paciente a dosis de 30 miligramos por kilo cada 24 horas por 10 días endovenoso. El omeprazol, un protector gástrico a dosis de 0.7 ml cada 24 horas por 10 días también. El meloxicam, un AINES para el dolor a dosis de 0,1 cada 24 horas solo por 5 días. Inmunoimpulsor para la parte del sistema inmunológico, 2 ml por 1 kilo cada 24 horas por 20 días vía oral. El inmunojón también para el sistema inmunológico, 6 gotas cada 24 horas por un mes vía oral. Y tramadol, un opioide para el dolor, 3 miligramos por kilo cada 24 horas por 5 días. Este gordito duró con nosotros hospitalizado 10 días. Como el paciente es viral, no puedo descuidar el sistema inmunológico. Si el paciente se inmunosuprime, pues por ende no va a generar una correcta cascada de coagulación ni de cicatrización, ni por ende pues el paciente se estabiliza. Se realizaron limpiezas a base de clorexidina y vertemil. Recuerden que ellos son alérgicos al yodo. El tratamiento por ende no tuvo efectividad a los 10 días. Entonces los puntos se volvieron a abrir solos porque la piel por ende pues se decide y los puntos se abren y la infección de la herida no evolucionó. Entonces el paciente empezó con cuadros febriles. Entonces, como empezó con estas alteraciones, entonces como les dije, el paciente estuvo revolcándose por allá en el basurero, cogió gran bacterias. Eh, por desgracia, pues los propietarios no me autorizaron un cultivo con antibiograma para saber de pronto qué tipo de bacteria estaba presentando el paciente. Pero entonces a los 10 días, todo, o sea, como por así decirlo, no hicimos absolutamente nada, porque eso suele pasar por ese tipo de heridas abiertas. Entonces, ¿qué pasó? Instauré un tratamiento totalmente diferente para este felino, en el ¿cuál fue? Entonces, se le agregó pues la dipirona en dosis antipirética para la fiebre, a dosis de 18 miligramos por kilo, cada 12 horas por 5 días. Eh, este fue endovenoso, ¿sí? La levofloxacina es uno de los antibióticos más fuertes que me cubren la gran cantidad de bacterias gram positivas y negativas. Este también es de uso humano. Entonces, la dosis que implemento en felinos es de 20 miligramos por kilo cada 24 horas por 10 días. Este es solamente oral. El esomeprazol o el omeprazol, perdón, en dosis de 0,7 miligramos, el igual que la dosis anterior, cada 12 horas, esta es por otros 10 días más. Se le instauró dexametasona, dosis única el primer día, eh, a dosis de 0,25 miligramos y el tramadol a 3 miligramos por kilo cada 24 horas por 3 días. Entonces, el paciente
se le instauró este tratamiento, se le aplicó un día la dexametasona y al siguiente día se le empezó con este tratamiento tópico. Entonces, se le trató la herida abierta, ¿sí? Entonces, los puntos que se decidieron los dejamos quietos, que fueron los externos, ¿sí? Y algunos internos. Pero entonces dejamos el paciente tal cual, como estaba, y lo tratamos como herida abierta. Entonces, se le aplicó gelatina sin sabor, carbón activado, verdemín, baños de manzanilla y autólogo de plaquetas. Entonces, ¿qué pasa? Este verdemín es un ungüento cicatrizante, el frutiño es un factor de colágeno y el carbón activado también me ayuda con la parte de colágeno. Entonces, estos tres productos, el carbón activado, el frutiño y el verdemín, los instauré solos en una sola crema. Se la apliqué y se retiraba simplemente con baños de manzanilla. La manzanilla es una hierba que es muy buena para la parte antiinflamatoria. Entonces se le realizaron estos baños con la manzanilla y aparte se les dejaba esta crema. Pero entonces ahora les voy a explicar un poco sobre el autólogo de plaquetas. Entonces les voy a explicar con un videito que les realicé cómo es el autólogo de plaquetas, cómo se sacan las plaquetas y cómo se instauran. Entonces, es importante que pues le saquemos sangre al paciente. Entonces, este es un ejemplo, este es un canino. Entonces, normalmente pues recuerden esto, siempre pues un torniquete, realizar una buena antisepsia, siempre utilizar guantes, tomar una vía específicamente, ya sea la cefálica o la safena. Una vez pues instaurada la correcta vía, se toma las plaquetas siempre deben ser en un tubo tapa azul. Este tubo, pues deben ustedes llenarlo de forma completa, siempre lleno para que ustedes tengan mayor cantidad de plaquetas. Entonces, una vez ustedes tengan el tubo tapa azul, que normalmente, ay, perdón, es ese, entonces, ¿qué pasa? Se pasa a se me olvidó el nombre, se pasa a una centrifugadora en la cual centrífuga, entonces la tenemos que calibrar. Entonces, esta como tal, estos tubos contienen fibrógeno, ¿sí? O fibrina. Entonces, que me ayuda a producir pues las plaquetas de forma correcta. Entonces, este es el tubo que le tomé totalmente lleno al paciente y otro que es para calibrar la parte de la centrifugadora. Entonces, se pone primero pues el tubo de líquido, ¿sí? Y luego el de sangre se tapa y se pone a 400 revoluciones por minuto por 15 minutos. Entonces, cuando las vamos a sacar, la muestra se va a ver así, ¿sí? Entonces, ahí ustedes dirán, pero está totalmente con sangre. Entonces, esta se tiene que volver a centrifugar, ¿sí? Se vuelve a centrifugar, pero esta vez por 225 revoluciones por minuto por otros 15 minutos. Y cuando vamos a sacar la muestra, se va a ver de esta manera. ¿Sí? Entonces, se va a ver de esta manera, en la cual pues vamos a obtener que esto transparente son las plaquetas que nosotros vamos a implementar en el paciente. Entonces, ¿qué pasa? Con unos guantes vamos a sacar una jeringa previamente estéril y vamos a sacar las plaquetas directamente de allí, sin tocar la parte de los glóbulos rojos plenamente las plaquetas y vamos a obtener de forma correcta las plaquetas. Las plaquetas se deben instaurar de forma inmediata, ¿sí? Si ustedes no la instauran de forma inmediata, entonces las plaquetas no les pueden dar luz solar porque se pueden inactivar o por ende pues no van a generar pues efectividad. Entonces, estas plaquetas se aplican directamente en la piel o en la herida, ¿sí? Generando punciones en lo que ustedes deseen para que el paciente pues tenga una correcta cicatrización. Las plaquetas yo las instauro cada 8 días para que se haga efectividad que la parte como tal
del autólogo de plaquetas, como contiene fibrina, entonces en altas concentraciones, entonces actúan los factores de crecimiento y por ende me potencializa la mejora de la cascada de la cicatrización, pero siempre y cuando las heridas estén abiertas, que no estén de pronto cubiertas para que, como les comentaba, si una herida está abierta, pues puede ocasionar este tipo de alteraciones. Eh, lo importante, pues la cicatrización tiene cuatro fases. Eh, Como tal, una pues es la inflamatoria, una que es el desbridamiento, reparación y maduración. Y estas cuatro fases la completa la parte de las plaquetas. Entonces, por eso es importante y me gusta mucho utilizar esta parte de plaquetas porque me ayuda a regenerar mucho la herida de forma correcta. Entonces, normalmente esto ayuda mucho. Entonces, el paciente después de 4 autólogos, o sea, un mes duramos, porque las heridas como eran tan profundas, en una correcta eh, limpieza, pasamos de tener una herida completamente podrida, por así decirlo, porque tiene un olor fétido, a pasar a esto. Entonces, es me gusta mucho cuando es este tipo, pero siempre y cuando el paciente pues quede hospitalizado o que el propietario se comprometa a llevarlo diario, a nosotros realizar curaciones y todo el tipo de cosas. Este plaqueta se puede instaurar en cualquier paciente, ya sea en caninos y en felinos, siempre y cuando pues hagan una correcta eh, las plaquetas, como le dije, una correcta posición y una correcta centrifugación. Y la aplicación, pues, es directamente en la herida. Y eso era todo lo que les quería compartir respecto al manejo de avances de heridas. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas. Si alguno tiene alguna inquietud, recuerden que ya pueden encender sus audios. Y pues les estaré también en los chats si ustedes tienen pues alguna pregunta. Me realizan una pregunta por el chat: ¿qué medicamentos son tóxicos para felinos? Pues en realidad es una lista bastante amplia. Pues te digo por encima, los pacientes, los felinos, como te dije, digamos, de productos tópicos, la parte del yodo, ¿sí? Generan pues mucha irritación. Los pacientes no se les puede aplicar iosina ni tampoco flunixin megumin, causan toxinas porque los pacientes no pueden procesar en la parte hepática este medicamento. Entonces puede causar interacciones tóxicas de esto mismo. Em, pues hay varios, sí, hay muchos, porque ahí ya me alargaría, ¿sí? Entonces, de pronto, si quieres una pregunta un poco más específica para yo poderte guiar. El autólogo de plaquetas, no, sí, se puede de cualquier paciente, siempre y cuando pues el paciente pues no presente enfermedades crónicas, ¿sí? Me refiero a que el paciente tenga enfermedades homoparasitarias o que el paciente de pronto tenga o que sea viral, ¿sí? Y su paciente de pronto no es viral, me refiero a un felino, se puede. Las plaquetas, se pueden de perro, de gato, perdón, de perro a gato se puede, ¿sí? Siempre y cuando pues el paciente esté libre de toda enfermedad. O de felino se puede del mismo felino, ¿sí? Para que de pronto el paciente pues de sus mismas plaquetas pueda reactivar el paciente. Pero también se podría. Normalmente la mezcla que yo instauro cuando los pacientes bueno, la mezcla de gelatina sin sabor, carbón activado y el verdemín, de igual manera pueden utilizar de pronto cualquier ungüento cicatrizante, ¿sí? Que de pronto tenga pues para la correcta cicatrización. Es importante que si ustedes utilicen de pronto este verdemín que no tenga lidocaína,
si vamos a utilizarlo, como les dije, y las plaquetas, porque se pueden inactivar. Entonces, normalmente, pues el tarro completo del frasco que vamos a usar, el ungüento cicatrizante, lo instauro completo. Una, un sobre completo de gelatina sin sabor y un sobre completo de carbón activado. El carbón activado hay uno que también es de uso veterinario, creo que se llama Enterex, ayuda mucho pues para lo mismo. Ese viene creo que de 900 gramos. Entonces toda esa mezcla la instauro en toda la porción que hay y se aplica cada vez que el paciente pues se le va haciendo limpiezas 2 veces al día que me puede durar pues hasta casi el mes. Me preguntan en caso de mordedura, ¿qué medicamento para el dolor recomienda? Entonces, bueno, hay uno, pues como te dije, el meloxicam es un AINES que cubre la COX-1 y la COX-2, que te sirve para todo manejo de dolor, para todo tipo de dolor lo maneja el meloxicam, ¿sí? Instaura y cubre cualquier dolor. Pero es importante que tú saque siempre, pues como les recalqué, un cuadro hemático y en conjunto con bioquímicas sanguíneas para la parte renal y hepática del paciente. Porque si es un paciente que tiene una falla renal, no puedes instaurarle unos AINES porque puedes causar un efecto secundario. Entonces, para este tipo puedes implementar la dipirona en dosis analgésica, que no es tan agresiva para la funcionalidad del riñón, pero me puede llevar pues para el dolor. La dosis que instauro en dosis analgésica en caninos es de 18 y en dosis antipirética para fiebre es de 28. Bueno, muchachos, entonces si no hay más inquietudes, recuerden que el material de estudio yo se lo suministro a mi asesora en conjunto pues con los videos para que ustedes también pues los tengan allí, pues sepan el proceso de las plaquetas y el vendaje llegado el caso. Si también desean los certificados, también se les pueden enviar. Espero la clase haya sido de su agrado. Espero verlos en otra oportunidad. Un saludo desde Colombia y espero que tengan una feliz noche.